Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de noveno grado. Hoy presentaremos el programa Grupos Indígenas de Honduras, en donde reconoceremos algunas de las costumbres y tradiciones de las etnias hondureñas y cómo algunas de ellas han habitado y siguen habitando las regiones de los demás países centroamericanos, compartiendo sus rasgos culturales. Las etnias son comunidades humanas que tienen como punto en común una afinidad cultural y hace que los miembros de la misma se sientan integrados. La diversidad étnica es la coexistencia de las diversas razas que se encuentran alrededor del mundo y que difieren en el color de la piel, el lenguaje o las costumbres. Existen muchos pueblos o grupos étnicos a lo largo del mundo que tienen sus propias tradiciones, costumbres, lenguas, entre otras. En cada país existen diversos grupos étnicos que representan un valor cultural del país. Existen personas de origen indígena, pero también con origen europeo, africano o asiático. Hay muchos países en los que los grupos étnicos se han unido y producido una raza mestiza. Dependiendo del país en el que nos encontremos, existen diferencias respecto a la diversidad étnica del país. El continente americano se caracteriza por ser multiétnico y multicultural. En América coexisten los pueblos indígenas que reciben distintas denominaciones o conceptualizaciones según los países, lo cual implica reconocer realidades y necesidades diferentes. Por ejemplo, en la zona de América del Sur existen gran cantidad de etnias que provienen de los indígenas, por lo que coexisten muchas lenguas y costumbres juntas. En las zonas como el Caribe, la mayor parte de la población tiene sangre europea o africana. La cultura de los grupos étnicos de Centroamérica se encuentra altamente influenciada por los mayas, grupo primitivo que habitó estas tierras hace miles de años y de quienes se conservan lugares arqueológicos y tradiciones bien definidas. La diversidad cultural centroamericana es uno de sus grandes patrimonios. Prueba de ello son el pueblo garífuna, descendientes de africanos que habitan regiones de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Belice. Nuestro país, Honduras, contiene una riqueza multiétnica y multicultural, rica en historia y cultura proveniente de su gran población indígena. La cultura indígena de Honduras data aproximadamente de unos 3.000 años atrás, cuando se extendió por toda Mesoamérica una gran civilización indígena proveniente del hombre americano. Conozcamos un poco de cada uno de los grupos indígenas de Honduras, cada uno de ellos con idioma, costumbres, tradiciones, cultura e historia propia. Lencas. Se encuentran localizados en los departamentos de La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira y Santa Bárbara. Los lencas son descendientes de los mayas. Es un grupo étnico mesoamericano que tiene su propio idioma, que ocupó parte del territorio de Honduras y El Salvador desde tiempos precolombinos. Durante el siglo XVI fueron el grupo indígena más numeroso. De hecho, hoy siguen siendo la etnia más grande. Se dice que tienen una población de más de 300.000 habitantes. La identificación cultural que actualmente conservan se basa en los rasgos faciales y algunas actividades culturales, políticas y religiosas. Pesh. Actualmente se encuentran localizados en los departamentos de Olancho, Colón y Gracias a Dios. En la época precolombina vivían en la parte central de la Mosquitia y en el noreste del departamento de Olancho y ocupaban los territorios alrededor de los ríos Aguán y Patuca y todo el litoral de la región desde la laguna de Caratasca hasta el Cabo Gracias a Dios. Los Pesh dependen de la agricultura, la caza y la pesca para su subsistencia. Sus cultivos principales son la yuca, los frijoles y el maíz, del cual elaboran comidas, bebidas alimenticias y embriagantes. En la actualidad, la mayoría de la población Pesh se ha mezclado en cierto grado con los misquitos y como resultado están enfrentando la pérdida de su lengua y cambios significativos en su organización social. Tahuacas. Los tahuacas o sumos son una etnia que ha soportado la influencia misquita. Si bien han adaptado mucho de sus patrones culturales, aún conservan elementos de su propia cultura, que los hace distinguirse como pueblo indígena. Los tahuacas eran uno de los grupos indígenas más extensos de Centroamérica durante el periodo colonial. Se extendían hacia el sur desde el río Patuca en Honduras a través de la Sierra Central de Nicaragua hasta el río Rama. Actualmente están ubicados en Craucirpí y Crautara, aldeas localizadas sobre los márgenes del río Patuca.
Entre las características que mantienen se encuentran la lengua, sus relaciones sociales y sus características de producción y de mutua solidaridad. Tolupanes. Se dice que el Tolupán es un grupo indígena muy antiguo, anterior a la civilización maya, que supo mantener cierta identidad hasta épocas recientes. Durante la época prehispánica, constituían un grupo cazador-recolector que se dispersaba por una amplia región. Sus actividades vitales fueron cazar, recolectar y pescar. Actualmente, los tolupanes viven en los municipios de Yorito, El Negrito, Morazán, Victoria y Olanchito, en el departamento de Yoro, y en los municipios de Orica, Marale, en el departamento de Francisco Morazán. Maya Chortís. Los chortís o maya chortís son descendientes directos de la civilización maya, responsables de la cultura de Copán, por lo que su lengua puede ser la misma que se habla en el antiguo Copán. La disminución progresiva de la población chortí comenzó, al igual que otros pueblos indígenas del país, en el siglo XVI, ya que el sistema español de repartimientos y encomiendas afectó seriamente a las poblaciones indígenas. Actualmente se ubican desde Guatemala por el departamento de Chiquimula hasta Honduras por el departamento de Copán, especialmente en el municipio de Copán Ruinas y muchas aldeas alrededor del departamento de Copán. Su alimentación se reduce básicamente al uso del maíz y el frijol, el primero a través de diferentes formas, en bebidas como el chilate, el pozol, atole dulce y agrio, en comidas como la tortilla, el tamal de viaje, el nacatamal y el totoposte. En bebidas embriagantes usan el jugo de caña o de piña fermentada. Garífunas. Los garífunas, llamados también los garinagu, descienden de los pueblos caribes, arahuacas y negros africanos, quienes llegaron a la isla escapando de la esclavitud. Según la historia, son descendientes de las etnias africanas raptados de las regiones costeras de África Occidental, naufragando frente a las costas de la isla San Vicente alrededor de 1655. Adoptaron la forma local de vida, tomaron mujeres caribes por esposas y establecieron sus propias familias. Algunas de las costumbres africanas se preservaron y se mezclaron con las costumbres caribes. Habitan en la costa atlántica del país, desde Masca, departamento de Cortés, hasta el departamento de Gracias a Dios. Viven en armonía con la tierra y sus recursos, gracias a su organización social, donde la mujer juega un papel importante en las actividades agrícolas y culturales. Ellas contribuyen al ingreso familiar dedicando buena parte de su tiempo a la preparación y venta de casabe, pan y aceite de coco. Además de las ocupaciones tradicionales como la agricultura y la pesca, tienen una gran variedad de comida y bebidas. Poseen muchos elementos culturales que han potenciado el país internacionalmente, como sus cantos, bailes y ritos. Por ejemplo, la punta, una danza dedicada a la reproducción del pueblo. Misquitos. Los misquitos se encuentran ubicados en la región nororiental de Honduras, zona conocida como la Mosquitia hondureña. Específicamente, se localizan desde la desembocadura del río Huans, Coco o Segovia, hasta el río Tinto o Negro, departamento de Gracias a Dios. La principal actividad económica del pueblo misquito es la agricultura. Sin embargo, en los últimos años también desempeñan trabajos asalariados temporales como buzos o cayuqueros en la industria pesquera de camarón y langosta, que provienen, entre otros sitios, de las islas de la bahía. En la actualidad, los misquitos forman el grupo poblacional más numeroso de la Mosquitia. Se estiman más de 70,000 miembros de esta etnia y se estima que igual cantidad de personas de esta etnia vive en Nicaragua. La cultura es una parte esencial de la sociedad y el reconocimiento de las distintas culturas y el valor que se le atribuye ayuda a fomentar la interculturalidad de la sociedad. Es por eso que la identidad cultural de cada una de las etnias existentes en el mundo es la afirmación y vinculación con la realidad. La identidad forma parte de la cultura y le da sentido y forma. En muchos puntos del mundo, el nudo de culturas que conviven provoca conflictos y malos entendidos de identidad. A lo largo de la historia hemos visto cómo muchas sociedades han obligado a otras culturas a desaparecer por formas violentas. La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar la convivencia entre individuos de una sociedad, reconociendo al otro como distinto sin necesidad de apartarlo, sino que busca la cooperación, la comprensión y el respeto por parte de todas las culturas.